Bien. Profesora, bien. Buenas noches, ante todo. Buenas noches. En sí, 45 minutos está muy cortito. Más o menos, es muy corto. Me imagino que han tenido el mismo problema la semana pasada y lo venimos teniendo las siguientes. No hay borrador. Ahora es que se ve bien, ¿no? Más o menos. Bien. Este tema es muy importante también. La semana pasada han hablado de manejo del asma, ¿verdad? Se han alternado, ¿no? El tema respiratorio, en este caso urológico. Las infecciones urinarias son prevalentes, muy prevalentes, como ya mencionamos en alguna clase. Vienen a ser en el medio intrahospitalario el primer lugar, y luego venían las infecciones respiratorias, en algunos segundo lugar, otros tercer lugar. Sobre todo en pacientes que tienen sondajes. Por eso, este es un tema muy importante por lo que vamos a comentar. Se ha tomado como algunas referencias, algunas guías. ¿Listo? Para quienes me preguntaban, pero doctor, en el sílabo dice solo esto. Se menciona de guías, ¿no? Guías. Es que son muchas a veces guías que pueden encontrar en internet o en algunas bibliotecas virtuales. Pero hay algunas guías que hay que saberlas tener como referencia, son importantes. Se habla de casos a nivel mundial, ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que se han revisado por pares en diferentes instituciones, entonces son mucho más confiables. Como por ejemplo las guías de la ITSA. Desde el punto de vista infeccioso, guías ITSA, justamente la Asociación Americana o Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. ¿Listo? Para hablar de bacteriuria sintomática, pielonefritis y cistitis. Algunas otras revisiones de otras revistas, tipo la New England, es importante, ¿no? Esta revista. Ahora bien, hablar de infecciones urinarias no voy a hablarles solamente de qué se trata una infección. Es importante interpretar cuál es la herramienta importante de la infección, para diagnosticar o tratar una infección urinaria, que es el examen de orina, el uroanálisis, ¿no? Uroanálisis. Análisis de orina. Es un método, es una herramienta antigua, pero muy valiosa hasta el día de hoy. Se habla de que se utilizaba hace más de 6.000 años atrás, ¿no? Y por lo tanto nos sirve como diagnóstico y como tratamiento. Hipócrates ya lo había dicho, él estudió los 4 humores para él. Decía que la sangre se filtraba en forma de orina y el color de la orina establecía o determinaba el tipo de carácter que podía tener la persona. Entonces había visto algunas orinas de colores medias verdosas, lo relacionaba a un carácter de la persona calmado, tranquilo. Por otro lado, si tenía una orina o un humor rojizo, sanguíneo, era una persona sociable, inquieta, eufórica, ¿no? Como algunos. Y hay otros que tenían unas orinas azuladas, unas oscuras, personas melancólicas, tristes, depresivas. Y otro grupo que tenía orinas medias marrones, ¿no? Lo que hoy día diríamos con pigmentos biliares, de repente con bilirrubinas, ¿no? Colérico, amargo, ¿no? Irascibles. Bien, entonces ya desde esa época se establecía, y justamente hasta el día de hoy los colores son importantes, ¿no? El color es importante. Algunos colores, por ejemplo, verdosos, ¿no? Se ha relacionado con la pseudomonas aeruginosa siempre, ¿no? Pero no siempre es infección por pseudomonas aeruginosa. Puede ser por la clorofila o algunos colorantes, indicanos, ¿no? Pero puede tener un color negruzco, ¿no? Como vimos en el anterior, oscuro, ¿no? Del ácido gentísico, la melanina o la metahemoglobina, esta patología, ¿no? La metahemoglobinemia. Es algo infrecuente, pero en el que la hemoglobina tiene una gran afinidad por el oxígeno y no la libera de los tejidos y genera una hipoxia con desviación de la curva de la hemoglobina hacia la izquierda. ¿Listo?
Bien, el hecho de que tengamos una orina turbia no siempre es infección. A veces le preguntamos a la paciente, ¿tiene orinas turbias? No va a decir sí, pero ¿por qué podría ser que tenga orinas turbias? Si ya la estamos procesando, después en el proceso de refrigeración podemos tener alguna precipitación de algunos minerales, tipo fosfato cálcico, oxalato de calcio, ácido úrico, algunas sales. Pero también puede haber en la orina, ¿no? Podemos tener glóbulos blancos, secreciones, espermas, secreciones vaginales, ¿no? Bacterias, coágulos, cálculos, o si, por ejemplo, hay una fístula, recto vesical, recto uretral, recto ureteral, podemos tener pues un contenido fecal, ¿no? Orinas, lo que se llama la quiluria también, en el caso de obstrucciones linfáticas o alguna parasitosis tipo filariasis, ¿no? En etapas tardías. El olor puede ser fétido, con mal olor, pero también puede tener cierto olor agradable, ¿no? Por ejemplo, olores afrutados en la cetoacidosis diabética, ¿no? El volumen. ¿Por qué hablo de que el volumen es importante? Porque fue una pregunta que se hizo, me parece que también en el examen, en el que no solamente consideramos la creatinina como un valor de referencia para establecer o diagnosticar una injuria renal aguda o enfermedad renal crónica, ¿no? Hay otros criterios. Uno de ellos, el volumen urinario. En promedio son de 1500 a 1600 mililitros de orina, dependiendo la toma de líquidos, en 24 horas. A poliguria, 500 o menos, ¿no? En 24 horas. Y poliguria, 2000 a más mililitros al día. Puede variar dependiendo de algunos factores, pero en general estos valores son importantes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la clasificación de ACI, las siglas en inglés de injuria renal aguda, no solamente considera, o sea, debe considerar el aumento de la creatinina, ¿no? Para establecer los estadios 1, 2 y 3, aquí 1, 2 y 3, sino también el volumen urinario. ¿Listo? Acá, por ejemplo, establece aquí la clasificación menor a 0.5 mililitros kilo hora. Hay que establecer la diuresis horaria, que es mucho más confiable y precisa, no en 24 horas. Yo la puedo establecer en 24 horas, en 6 horas, en 12 horas. Pero para las guías, por ejemplo, aquí establece en 6 horas. O también, de acuerdo al estadio, ¿no? Ya sabemos que elevación de la creatinina el doble, el triple, mucho más se establecen los estadios. Pero el volumen urinario, ¿no? En mililitros kilo hora también. Menor a 0.5, ya sabemos que el valor de referencia es 0.5 en general para 24 horas, perdón, para la hora. Entonces, menor a 0.5 mililitros kilo hora para 6 a 12 horas de orina. Se establece menor de ese valor un estadio 1. El estadio 2, menor de ese valor en mayor o igual a 12 horas, y un estadio 3, no, menor a 0.3 mililitros kilo hora en mayor o igual a 24 horas, o anuria mayor o igual a 12 horas. ¿Listo? Partiendo de ahí, ya sabemos que el volumen urinario es importante. Todo lo estamos enfocando desde el punto de vista infeccioso. ¿Listo? Infecciones urinarias. Ahora, al momento de interpretar algún sedimento de orina, desde la parte bioquímica, podemos encontrar glóbulos blancos, leucocitos. Y ustedes van a ver, pueden ver sedimentos, y es muy frecuente, le dicen, doctor, o usted, por favor, revísame estos exámenes. Y ven que el examen de orina tiene 20, puede tener 30, 50 o más de 100 leucocitos por campo. Entonces ustedes o alguien puede cometer el error de decir, más de 100, tiene usted una infección urinaria terrible, hay que hospitalizarlo, ¿no? O hay que darle antibióticos, lo clásico, ¿no? Le empiezan un aminoglucósido tipo micacina, gentamicina por 3 días intramuscular, y luego le pasan una vibra. Y después la pregunta es, ¿tenía síntomas? Muchas veces no tenían síntomas, no tienen síntomas. Y ya lo bombardeamos, ¿no? Ya le dimos de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí los glóbulos blancos no significan infección, podrían ser un proceso inflamatorio, pero hay que tener cuidado, no son sinónimos signo de infección. ¿Listo?
por el motivo que les he dicho y por lo que lo vamos a ir desarrollando. La hematuria. Podemos tener sangre desde el punto de vista microscópico como también una macrohematuria. La hematuria también se relaciona a procesos infecciosos, como por ejemplo la pielonefritis, ¿no? A nivel renal hay una infección y podemos tener hematuria. Podemos tener glomerulonefritis a nivel del glomérulo, una infección, pues estreptocócica, por ejemplo, me da hematuria. Pero en las causas no infecciosas también tenemos, por ejemplo, neoplasias, tenemos pues traumatismos, tenemos cálculos renales, ¿no? Los cálculos renales también es una causa frecuente de hematuria. Puede ser no infecciosa, pero que también puede conllevar en los siguientes días en la evolución a una infección. ¿Listo? Dependiendo también el tipo de cálculo, ¿no? La composición del cálculo. No olvidar en pacientes mujeres los periodos menstruales. Al momento de recolectar la orina, se le dice al paciente, sea varón, en este caso mujer, usted por favor va a recolectar la orina. ¿Está en periodo menstrual? Sí, no. Preferible no recolectar si tenemos esa opción, si es un tamizaje, un screening, hacerlo sin periodo menstrual. Pero si no, ni modo, hay que hacerlo, porque es importante evaluar todo en conjunto. ¿Listo? Sedimento urinario con síntomas o sin síntomas. Entonces se le dice que la recolección de la muestra de orina tiene que ser del chorro a la mitad de la micción, ¿no? Al chorro medio. Primero que evacúe la primera parte y luego al chorro medio previa asepsia. Se recomienda la asepsia, ¿por qué? Porque podemos tener células epiteliales en el examen de orina en gran cantidad y eso significa que ha habido o no ha habido una buena asepsia. O secreciones, como ya hemos dicho, ¿no? Vaginales, etc. Entonces, siempre previa asepsia, recolección del chorro medio, listo, y preguntar si está en periodo menstrual, ¿no? Sí, obviamente si está todavía en periodo, está todavía con un periodo menstrual, ¿no? Obviamente con menopausia, posmenopausia, ya no, ¿no? Pero hay que tener siempre cuidado sangrados genitales también, ¿no? Hemorragias uterinas disfuncionales podrían haber, genitales y que se pueden presentar en el examen de orina. Desde el punto de vista de análisis del pH, hay orinas ácidas y orinas alcalinas. Si el pH nos saliera alcalino mayor a 8, considerar infecciones urinarias por gérmenes productoras de ureasia, tipo Proteus mirabilis. Los Proteus mirabilis tienen la particularidad de que están implicados en la formación de cálculos de coraliformes a base de estrubita, ¿no? Fosfatos amónicos. Entonces, generan muchas infecciones hasta severas. Aparte de que el tamaño del cálculo es coraliforme, ¿no? Como un coral, ¿no? Como lo que se ha visto en los corales en la playa, ¿no? Deformados, generan de repente hematuria, dolor, cólicos renales, obstrucción. Entonces, considerar desde el punto de vista de pH. Ahora bien, los nitritos, también es algo importante que vamos a ver en el sedimento. Pone nitritos positivos. Muchos, infección urinaria, ciegas, tratamiento. ¿No? Clásico. Es cierto, algunas bacterias, como Escherichia coli, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, tienen la particularidad y la capacidad de reducir el nitrato a nitrito a través de esta enzima nitrato reductasa. Entonces, puede salir positivo. ¿Listo? Pero esta prueba jamás va a reemplazar, al momento de hacer diagnóstico de una infección urinaria, de el estudio microbiológico. Cuando tomamos un examen de orina, ya vamos a saber cuándo hacemos un monocultivo y cuándo no. El examen de orina hay que interpretar la parte bioquímica, el sedimento, ¿no? Y también un examen de orina nos permite hacer un cultivo, ¿no? Un monocultivo. Se recolecta la muestra, se envía al laboratorio, utilizan algunos medios, ¿no? Algunas placas agar, dependiendo, son varias placas, ahí se siembra una parte de la muestra de orina y dependiendo ese agar para qué están hechos, algunos son más conque y otros agar chocolate, etc. Son dirigidos a un tipo de bacteria. Y en este agar va a haber un crecimiento bacteriano, se va a identificar
y en estos se va a utilizar unos medios automatizados o se va a utilizar otros tipos de agar para utilizar, por ejemplo, el muelle Hinton, es otro tipo de cultivo o de agar para colocar tiras con antibióticos, ¿no? Algunas tiras y ver el halo inhibitorio. En otros son medios automatizados que utilizan pues ya un equipo y se va a ver la concentración inhibitoria mínima. Igual utilizando los medios de difusión, usando placas agar tipo muelle Hinton. Entonces vamos a utilizar este tipo de método para la identificación y el antibiograma. El antibiograma es eso, es poner la bacteria a un antibiótico o varios antibióticos y ver la sensibilidad al antibiótico. ¿Qué quiere decir? Que yo le doy, digamos, amoxicilina y me establece una sensibilidad según la concentración inhibitoria mínima de sensible. Quiere decir que va a ser efectivo contra esta bacteria. O me va a salir sensibilidad intermedia. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que me funcione o no. O me va a salir como resultado una resistencia, dependiendo del valor de concentración inhibitoria mínima que es distinta para cada bacteria, ¿no? De relación al antibiótico. Entonces vamos a tener que es sensible, es intermedio o resistente. Obviamente si yo es resistente, no voy a tener que dar que sea sensible, ¿no? Busco siempre el que según el antibiograma me salga como resultado sensible. ¿Listo? Bien, puede haber falsos positivos con los nitritos. Entonces no confías. Por eso nunca reemplaza el estudio microbiológico por déficit en las técnicas de almacenamiento. Hay que considerar que una muestra tiene que ser recolectada sin refrigeración las 2 primeras horas, y si lo vamos a refrigerar hasta 24 horas, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Hay quienes vienen, doctor, ¿de cuándo es la muestra? De ayer. No, ya no. Entonces va a salir probablemente pues patológico, ¿no? No me va a servir de nada. Aquí, la estearasa leucocitaria de los glóbulos blancos. Ya mencionamos la cantidad. A más cantidad no significa infección. Puede ser simplemente un proceso inflamatorio. ¿No? Puede haber, sí, una infección con clínica o síntomas, signo de infección urinaria. La estearasa leucocitaria es una enzima que está presente en algunos leucocitos, tipo neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, preferentemente neutrófilos, ¿no? Y en estos casos puede salir, pues, obviamente positivo, pero tampoco no hay que confiarse, no hay que tomarlo como un signo de infección. Entonces, cuando recolectamos a veces de un catéter, se utiliza la recolección a través de un catéter para obtener una muestra más confiable, ¿no? Y las muestras más confiables, quizás con mayor sensibilidad y especificidad, son las que se hacen por punción suprapúbica, ¿no? En la que cualquier número de unidades formadoras de colonia me va a indicar una positividad, ¿no? Posiblemente para una infección. Hematuria. La hematuria es importante también desde el punto de vista infeccioso a considerar los valores, ¿no? De glóbulos rojos por campo, ¿no? Se pueden observar con mayor frecuencia cuando hay contaminación menstrual, por eso hay que tener en cuenta. El ejercicio me puede dar hematuria, muchas veces microscópica, ¿no? Una microhematuria de 3 a 100 se resuelve en 2 días, una macrohematuria mayor a 100, ¿no? Y usualmente podemos tener de 1 a 3 glóbulos rojos por campo, ¿no? A la evaluación microscópica. Acá, este es otro tema importante, los glóbulos rojos dismórficos. Sabemos que la forma del glóbulo rojo es de, ¿qué forma tiene? Circular, bicóncava, ¿no? Entonces, al pasar por el glomérulo, si hay un glomérulo inflamado, una glomerulonefritis, por ejemplo, podemos tener glóbulos con alteración de su forma, ¿no? Dismórficos. En esos casos puede ser una infección o una inflamación. Puede ser infecciosa o no infecciosa, como ya vamos a ver. A la hora de evaluar los cilindros en el sedimento urinario también tenemos 2 tipos importantes a reconocer estos cilindros, leucocitarios y los hemáticos, ¿no? Los cilindros leucocitarios muchas veces conjuntamente con hematíes y leucocitos podemos encontrar en las pielonefritis, ¿no? De tipo infeccioso, pero entre otras enfermedades, por ejemplo tuberculosis, uretritis. En los cilindros hemáticos o hematíes o glóbulos rojos dismórficos
vamos, como mencioné, en la glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Frecuentemente la de tipo estreptocócica, ¿no? Puede ser no infecciosa, las autoinmunes, la vasculitis, nefropatía IgA, por ejemplo, ¿no? Eso para tener en cuenta de todo el grupo de los cilindros. Como dije, la leucocituria, no se confundan, y se puede encontrar, pues, leucocitos tipo neutrófilos, sobre todo, polimorfos nucleares. Los cilindros. Tenemos varios tipos, como ya hemos hablado, los cilindros leucocitarios, ¿no? Y hay otros cilindros hialinos, los granulares, ¿no? Siempre hay que interpretar, no podemos decir es un cilindro leucocitario y decir que es una infección, ¿no? De igual forma. Los hemáticos, también, como mencionamos, glomerulonefritis de tipo infecciosas. También se puede presentar en nefritis intersticiales agudas. Los leucocitarios más bien es la diferencia entre una infección urinaria alta y baja. Alta, pilonefritis, ¿verdad? Baja, cistitis agudas, no complicadas, complicadas. Bien. Esto es importante también tener en cuenta sobre el urocultivo. Si bien dijimos el examen de orina es una herramienta muy útil, el urocultivo es también útil y muy importante en algunos casos. Es una prueba también antigua, desde 1960, CAS. Ya determinó este término de bacteriuria significativa para este valor. Cuando tengo en el cultivo 10 a la quinta, mayor de 10 a la quinta unidades formadoras de colonia por mililitro. Y en el contexto se hizo este estudio en pielonefritis en el embarazo. Acuérdense de este valor. Es importante tener en cuenta este valor, pero hay que tener en cuenta que no es un valor fijo, es referencial, puede variar, ¿no? No necesariamente voy a decir, 10 a la quinta es infección. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos estas variaciones, ¿no? 10 a la 3, uropatógenos en una muestra mitad de chorro, en casos de cistitis agudas no complicadas, por ejemplo, ¿no? Un valor menor en mujeres. O 10 a la cuarta, igual a chorro medio en pielonefritis agudas no complicadas, un valor más alto en mujeres. O cualquier cantidad de unidades formadoras de colonia en las punciones suprapúbicas, ¿no? Que tiene mayor sensibilidad y especificidad a la hora de identificar bacterias mediante el urocultivo. Ahora bien, este es el tema que quiero como preámbulo tocar y el que lo entiendan bien, las bacteriuria asintomática. Está bien desarrollado, cada vez hay más revisiones acerca del tema y toma una gran importancia entenderlo y aplicarlo en la práctica diaria. ¿Listo? La guía de la INSA lo ha desarrollado bastante bien y extenso en la guía esta del 2019, en la última actualización. La definición que hay que entender, cuando hablamos de bacteriuria asintomática, tiene que haber la identificación o presencia de una o más bacterias. 1, 2, 3 puedo tener, pero cuando yo de repente tengo 5, 6, varias especies bacterianas, ahí dudo, puede ser contaminación, pero 1, 2, hasta 3, una o más bacterias, en este caso, que crecen en el examen, en este caso el urocultivo, por eso se pide urocultivo, ¿no? Con 10 mayor, igual a 10 a la quinta unidades formadoras de colonia por mililitro, independientemente de la piuria, pero que no haya síntomas, ni signos y síntomas de infección urinaria, como su nombre lo dice, bacteriuria asintomática. La piuria es independiente, podemos tener igual que, como dije, leucocitos. La piuria finalmente, ¿qué son? Leucocitos. Entonces podemos entender piocitos 10%, 20%, 30%, 50%. No se confundan tampoco, no lo tomen como que es una infección tampoco. Porque podemos tener bacteriurias asintomáticas con piuria en un gran porcentaje. Y ya les voy diciendo por qué es importante reconocer o diagnosticar una bacteriuria asintomática. Porque solamente hay dos tipos de poblaciones en las cuales hay que tratar. En el resto no se trata. Pero ¿qué sucede hoy en día? El ejemplo, ¿no?, que ustedes van a ver, que me lo han hecho por ahí hasta en una pregunta, doctor, tengo este examen de orina,
100 leucocitos por campo, piocitos 20%, hematíes 10 por campo. Lo mira y le dan tratamiento. Pero si le preguntase, ¿tiene usted síntomas? No tengo síntomas. No tengo ninguna molestia y solamente tengo un examen de orina. Por eso se dice que se tratan pacientes, personas y no exámenes. ¿Listo? Cuidado, ¿eh? Porque muchos tratan exámenes, resultados, y el paciente no tiene ninguna molestia. ¿Listo? La piuria es independientemente para el diagnóstico. ¿Listo? Si tiene o no tiene. Bien. Es el concepto, es presencia de bacterias sin signos ni síntomas de infección urinaria. Ahora bien, ¿en quiénes es más prevalente? Ahorita vamos a hablar en el tratamiento. ¿En quiénes es más prevalente encontrar las bacterias asintomáticas? Mujeres, sí, sobre todo adultos mayores. Acá tenemos, por ejemplo, adultos mayores, mujeres, pero bien, el porcentaje casi es igual, ¿no? en esta revisión. 50-50, quizás un poco más, tendiendo de 25-50 en mujeres. Personas adultas mayores de 70 años, aquí, bueno, quizás no hay mucha diferencia, también es un porcentaje considerable. Pacientes que tienen lesiones medulares, por ejemplo, pacientes que tienen un traumatismo vértebro-medular con una sección medular que puede ser completa o incompleta. Muchas veces es completa, tienen una cuadriplegia, una vejiga neurogénica, tienen que estar postrados y usar una sonda permanente, una sonda vesical. Y esto va a condicionar que haya siempre un proceso inflamatorio crónico por el simple hecho de usar una sonda, leucocitos. Y podemos entender, leucocitos es más de 100 por campo, algo de hematuria, ¿no? Y no necesariamente, en este caso, no, si no tiene síntomas, no vamos a tratarlo. Pero hay quienes se obsesionan, no, salió más de 100, sonda, tratamiento. No, ¿por qué? Le van a hacer controles después de usar del tratamiento y va a seguir saliendo igual. ¿Y qué vamos a generar? Aquí viene el problema que se está generando cuando trato bacteriurias asintomáticas, indebidas, indiscriminadas, irracionalmente. ¿Qué sucede? Resistencia bacteriana. Se dice que para el 2040 va a ser la enfermedad, o sea, la resistencia va a ser la enfermedad por encima del cáncer que va a generar mayor mortalidad. ¿Qué va a generar? Costos millonarios, ¿no? Un arsenal de antibióticos que se van a utilizar sin ni siquiera cuando no deberían usarse. Estancias hospitalarias prolongadas. El paciente ya se tiene que ir de alta, uy, le salió el examen de orina patológico, no tiene síntomas, se queda 5 días más. Tratamiento. También sucede. ¿Listo? Entonces genera resistencia, crecimiento de Clostridium difficile, ¿no? Colitis pseudomembranosas. Vamos a tener pues toda una serie de complicaciones, ¿no? Bien, entonces esto simplemente para la prevalencia. Ahora bien, ¿en quiénes? Para la toma de recolección de muestras, por ejemplo, mujeres asintomáticas, igual varones y mujeres. En mujeres, 2 muestras de orina consecutivas con una misma especie bacteriana. Mayor, igual, 10 a la quinta, ¿no? Unidades formadoras de colonia define bacteriuria. Asintomática, sin síntomas. Varones igual, un solo espécimen, mayor igual a 10 a la quinta, unidades formadoras de colonia define bacteriuria asintomática. Pero si están tomadas por un catéter, con catéter, una sola cepa de mayor igual a 100.000, nada más 100.000, ya me hace el diagnóstico como bacteriuria. La piuria que acompaña a la bacteriuria no es una indicación de tratamiento antibiótico. ¿Listo? Ya hemos hablado también de eso. Leucocituria, piuria. Ya no sé por qué se ha achicado. Aquí, esta diapositiva lo que quiero hablar es la prevalencia de la piuria. Tiene una relación con la bacteriuria. ¿Por qué? Porque se ha visto que, por ejemplo, pacientes que tienen lesión medular, hay bacteriuria, se habla de un 50% en esta revisión. Y hay piuria que va casi de la mano, va del 33 a 86%, ¿no? Va de la mano. Encontrar bacteriuria y además piuria. Pacientes que tienen sonda, casi el 100% para la revisión tuvieron bacteriuria. 100%, todos. Y un 70% piuria. ¿No? Adultos mayores en cuidados de la salud,
también es un porcentaje importante, ¿no? Y hay otros, diabéticos, no tienen tanto bacteriuria, pero sí tienen piuria, embarazadas, también hay un gran porcentaje con piuria, ¿no? Ahora bien, a raíz de este estudio de Tomás Ojay, en pacientes mujeres, sobre todo mujeres, que tienen bacteriuria asintomática y que tienen infecciones a repetición, recurrentes, en quienes, a raíz de este estudio, en quienes hay que tratar y no tratar. Este es uno de los estudios que dio importancia para quienes tratar y no tratar. Y justamente a raíz de esto, ¿no?, se estableció que el hecho de tratar bacteriurias asintomáticas cuando no se deben, van a generar más bien infecciones urinarias sintomáticas, ¿no? Y con las complicaciones que puede conllevar. Pero si no las trato y las identifico y racionalmente no las trato, como el caso de los catéteres, pacientes con catéteres, si no las trato, es un factor protector para una infección urinaria hacia adelante. Por lo que hemos hablado, por todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Listo? Por eso tenemos que saber en quiénes vamos a tratar nada más. Y ahora paso a decirles eso. En quiénes voy a tratar y en quiénes no voy a tratar. El tratamiento. En quienes he visto que no es beneficioso y más bien perjudicial el tratamiento para bacterias asintomáticas. Mujeres en factores de riesgo. Obvio, pacientes bien controlados en diabetes, con diabetes bien controlados, glicemias bien controladas. Mujeres posmenopáusicas, adultos mayores hospitalizados en general, pacientes con disfunción de la vía urinaria o que han tenido una reconstrucción de la vía urinaria, pacientes trasplantados renales o que hayan tenido una previa cirugía tipo artroplastía. Y se ha visto pues que el tratamiento de las bacteriurias asintomáticas es perjudicial en este grupo de pacientes o infecciones urinarias a repetición. ¿Y en quiénes es beneficioso si el tratamiento? Este es en los dos grupos poblacionales que quiero que tengan en cuenta. En pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos. Ejemplo, prostatectomía, ¿no? Paciente que va a ser sometido a una prostatectomía. Varón, hay que tratar, si tienen el examen de orina, por ejemplo, nos sale pues leucocitos, ¿no? Pero sumado a esto me sale que en el urocultivo, porque tengo que tomar un urocultivo para la bacteriuria asintomática, y me sale pues que hay una bacteria identificada y se le ha hecho el antibiótico, ¿no? En estos casos hay que tratar, pero muchas veces solamente en el examen de orina voy a tener que bacterias, una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿no? Entonces hay que tratarlas. Ni hablar si tiene síntomas, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque hay un daño de la mucosa, del urotelio, y esto, el daño de por sí mismo me puede generar invasión bacteriana, multiplicación, etc. ¿Y en quiénes es el otro grupo de personas? Gestantes. El paciente va a su control o ustedes por alguna razón va por primera vez a su consultorio, están en el SERUMS, no tienen urocultivo, no tienen examen de orina. Bueno, tendría que tener al menos un examen de orina. Obviamente si tiene síntomas, ni hablar, tratamiento. Cistitis aguda no complicada, es tratamiento. Pero si tuviésemos un examen de orina y vemos bacterias, una o dos cruces, y no tenemos la posibilidad de hacer un urocultivo, hay que darle tratamiento. Si yo tengo la posibilidad de hacer un urocultivo, lo haré. Pero en el examen de orina también me salen bacterias, ¿no? Una cruz, dos cruces, tres cruces de forma semi-cuantitativa. Bien, entonces en este grupo de personas gestantes, si bien todavía en algunas revisiones es una recomendación no tan fuerte, lo ponen a veces muchas veces débiles, en este tipo de población, junto con los que van a ser sometidos a una cirugía, se ha visto pues el beneficio. Gestantes que no reciben tratamiento con bacteriuria asintomática, ¿qué pueden presentar? Pielonefritis, partos pretérminos, retardo de crecimiento intrauterino, en sí, otras complicaciones. Ahora bien, ¿en quiénes hay que hacer el tamizaje o screening? Que es distinto. En el mismo grupo que hablamos, recomendación fuerte, pacientes con infecciones urinarias recurrentes. Y el screening también se hace para los pacientes que tienen una cirugía. Dentro de los exámenes prequirúrgicos, hago un examen de orina, tomo un urocultivo y si tengo bacteriuria asintomática hay que tratar.
Si tiene síntomas, definitivamente es tratable. Y en las gestantes, un tamizaje en los controles, examen de orina, siempre, y si tengo bacteriuria sintomática, tratar. Ahora dirán, ¿cuál es el tratamiento que le doy a una gestante? Que es igual el tratamiento para una bacteriuria sintomática que para una cistitis. Es igual. ¿Cuál es el medicamento de elección? Si ustedes hacen una revisión de todas las vías más importantes, recomiendan beta-lactámicos, ¿no? ¿Por qué? Porque también para la gestante hay que ver la categoría de teratogénesis, ¿no? Que sea categoría A o B, ¿no? La A hay pocos medicamentos para, ¿no? Mayoría son vitaminas, algunos son tipo paracetamol, pero categorías B, hasta allí puedo dar una gestante, ¿no? En este caso, beta-lactámicos, tipo amoxicilina más ácido clavulánico, algunas cefalosporinas, cefalexima, cefodoxima, y no beta-lactámico del ácido fosfónico, la fosfomicina. Es una alternativa también. En algunas revisiones van a encontrar que a veces lo consideran hasta primera elección, ¿ya? Pero para las guías que nosotros, las guías americanas, vamos a encontrar, las guías europeas hablan de fosfomicina porque es monodosis. Es un sobrecito de 3 gramos de fosfomicina en monodosis y es efectivo, ¿no? Pero los beta-lactámicos son los más importantes. La nitrofurantoína es una buena opción también. Tenemos nitrofurantoína y ya vamos a hablar qué tipo de nitrofurantoína hay. Se recomienda darla, pero con precaución en el primer trimestre y en el último trimestre por los casos de anemias hemolíticas que puede generar la nitrofurantoína. Por eso no es de primera elección, como los beta-lactámicos. Tenemos las sulfas, tipo trimetopril, sulfametoxazol, que son por 3 días. De igual forma, con precaución en el primer trimestre, ¿no? Por efectos teratogénicos. Ahora bien, hablando ya del tema en sí de infecciones urinarias en general, en el medio intrahospitalario en primer lugar y en el medio extrahospitalario, en la población en general, se dice que el 60% de mujeres, escuchen, las mujeres sobre todo, tienen al menos una infección urinaria sintomática durante su vida, una vez en su vida, ¿no? En toda su vida al menos una vez, el 60%. El 10% de las mujeres en Estados Unidos tienen uno o más episodios de infección urinaria sintomática cada año. Es alto el porcentaje. Y las mujeres sexualmente activas de 18 a 24 años, igualmente, tienen alta incidencia de infecciones urinarias. Y de este porcentaje, el 25% se resuelven espontáneamente, pero hay otro 25% que va a progresar la infección. La prevalencia en varones es menor que en mujeres. Hay que recordar que la patogenia va a depender, como sabemos, de la longitud de la uretra, ¿no? Más corta en mujeres en relación al varón. En la que hasta el momento la hipótesis o ya estudios más aceptados es que la patogenia va a depender de las bacterias por las fimbrias tipo 1 y las P, que van a generar una gran adhesión al gluteno. Entonces, el orinar, como una forma de barrer las bacterias, se van a evitar debido a esta adhesión de este tipo de fibras de las bacterias, ¿no? Entonces, en pacientes varones que tienen infección urinaria, no hay que tomarlo, usted tuvo una infección urinaria, nomás tratamiento, ¿no? Tiene síntomas, tiene molestias urinarias, vemos un sedimento patológico, un cultivo patológico, no queda en el tratamiento. Hay que buscar la causa. En varones, sobre todo en adultos mayores, hay que buscar causas uropatías obstructivas, ¿no? Tipo hiperplasia de los de próstata o alguna anomalía estructural de la vía urinaria. ¿Listo? Cuidado, no es igual que en la mujer, que el simple hecho de tener la uretra más corta es un factor de riesgo, ¿no? En varones hay que buscar otras. Prostatitis, neoplasias de próstata, ¿no? Entre otras anomalías. Ahora bien, los uropatógenos más frecuentes, tanto en la infección urinaria complicada como en la no complicada, a la cabeza y Escherichia coli. ¿Ya? Es igual. Es similar la prevalencia. En pacientes que tienen catéteres, se ha encontrado una alta prevalencia o frecuencia de Proteus mirabilis, que son causantes, ¿no? Están implicados en los cálculos coraliformes.
y tienen, ya dijimos, pH alcalino. ¿Correcto? También. Nos sirve de mucha ayuda. Las infecciones urinarias a repetición, también en la cabeza, los protos mirabilis. En las mujeres sexualmente activas, las infecciones provocadas son por estafilococos saprofíticos, por ejemplo. Y no hay que perder de vista a los estafilococcus aureus, que tienen invasión sanguínea, ¿no? También. Y obviamente hay que cubrirlo. Muchas veces son estafilococcus aureus tipo MRSA, ¿no? Como en las neumonías. Ahora bien, les he puesto este cuadrito para interpretar. Tenemos dos tipos de infecciones urinarias, hablando ya de definiciones: las complicadas y no complicadas. Y dentro de estos, ¿cuál es la diferencia más importante que hay que tener en cuenta? Es el riesgo que van a tener, un alto riesgo, las infecciones urinarias complicadas para provocar una sepsis, urosepsis, y un bajo riesgo para las no complicadas. Por eso hay que entender el concepto que ahora se los digo. El grupo más pequeño está aquí, en las no complicadas, y el mayor grupo numeroso está aquí, porque aquí son pacientes que no deben tener factores de riesgo, pero la gran mayoría de la población tiene factores de riesgo de uno u otro tipo. Entonces, podemos tener cistitis, pielonefritis o infecciones urinarias recurrentes, tanto no complicadas como complicadas. Pero en las complicadas tenemos una infección urinaria asociada al catéter. El simple hecho de tener un catéter lo hace complicado, por definición. En varones, por el simple hecho de ser varones, complicado. Creo que escuché, ¿no? ¿Por qué la mortalidad más es frecuente en varones? Esa es otra más. Ahora bien, el concepto: infecciones urinarias no complicadas. El grupo más reducido. ¿En quiénes? Infecciones urinarias agudas, esporádicas, sean altas o bajas, ¿no? Cistitis o pielonefritis. ¿Limitadas a quién? ¿O personas quién? En gestantes, en no gestantes, en premenopáusicas, y que no tengan anomalías estructurales de la vía urinaria o que tengan comorbilidades. ¿Listo? El grupo más reducido, no complicado. Ya sea cistitis, sea pielonefritis, no complicado. Ahora bien, las complicadas, todo el otro grupo: varones, embarazadas, gestantes, que tengan alteraciones anatómicas o funcionales de la vía urinaria, catéteres, enfermedades renales, enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda, inmunocomprometidos, pacientes con algún tipo de inmunocompromiso, diabetes, por ejemplo. Las recurrentes, ¿cuándo se habla de infección urinaria recurrente? La frecuencia tiene que ver al menos 3 episodios de infección urinaria en el año, o 2 en los últimos 6 meses. Ya se ha llegado a un consenso en la definición. Y pacientes que tienen infecciones asociadas a catéter, obviamente tienen que tener síntomas y tener un catéter vesical, por ejemplo, o que hayan tenido un catéter en las últimas 48 horas. ¿Listo? Y sepsis, urosepsis. Este concepto de sepsis ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Algunos ya se acordarán, ¿no? Hay algunas guías, por ejemplo, la más importante fue la guía, la Surviving Sepsis Campaign, ¿no? Esta guía que se ha actualizado en el 2016, hay otras, ¿no? Pero se ha actualizado en el 2018, hay algunas modificatorias en el que ya establece, ya no se basa en el SIRS, ¿no? En el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a un foco, sino ya se habla de una disfunción orgánica que amenace la vida, una respuesta desregulada por una infección urinaria en este caso, ¿no? A una disfunción orgánica desregulada, incontrolada, debido a una infección, en general hablando de sepsis. ¿Listo? Entonces, las cistitis no complicadas, agudas, ya hemos dicho que es en mujeres no gestantes, premenopáusicas, sin anormalidades funcionales ni anatómicas o comorbilidades. Para el diagnóstico se puede hacer básicamente clínico. Si yo tengo una paciente con cistitis aguda, por ejemplo, que tenga disuria, ardor al orinar, que va frecuentemente a orinar al baño, a veces con polaquiuria, de a poquitos, y urgencia, ¿no? Que
le llama, orina de a poquitos y va cada rato al baño, no aguanta la orinada. Si yo tengo estos síntomas sin flujo vaginal o de irritación vaginal, porque ya esto me conlleva hablar de vaginitis, vaginosis, si no tiene esto, hablo de cistitis, y en ellos doy tratamiento sin pedir exámenes. ¿Ya? Hay que dar tratamiento. Pero puedo pedir no exámenes o puedo no pedir un urocultivo tampoco, que me demora, pues sabemos el urocultivo demora entre 3 y 7 días, ¿no? Que el crecimiento bacteriano toma un tiempo, por más que sean métodos automatizados. Entonces, si tengo síntomas típicos de cistitis, tengo el diagnóstico y no hago mayor examen y doy tratamiento. Puedo tener una interpretación, nitritos, ¿no? Tiras reactivas que me ayudan al diagnóstico también. Con mayor razón respalda mi diagnóstico y doy tratamiento. Pero en quienes no me puedo confiar, síntomas atípicos, ¿no? Que tengan disuria o la angiuria y por ejemplo tenga un dolor lumbar, ¿no? Atípico, ¿no? Para lo que es solamente hablando desde el punto de vista vesical. Entonces en ellos sí, o que no me respondan al tratamiento de una cistitis, en ellos sí tengo que tener un cuidado y tomar un cultivo, en el que 10 a la 3 unidades por molar de colonia confirma el diagnóstico. En ellos sí tengo que tomar un cultivo. En ellos, síntomas atípicos, ¿no? Tengo que tomar un cultivo. Y bien, en resumidas cuentas, recomendación fuerte. El diagnóstico se hace y se da tratamiento con síntomas clásicos, en ausencia de secreción vaginal o irritación. Puedo usar las tiras reactivas y los nitritos como estas tiras que coloco en la orina, ¿no? Ya vienen en algunos frascos y con tiras que yo los diluyo en la orina y pintan de color, y de acuerdo a eso comparo con lo que dice el frasco y digo, dice que hay una infección urinaria, que podría ser sospecha de infección urinaria, puede ayudar a respaldar lo que estoy pensando. Y doy tratamiento. Y el cultivo se da en quién, la recomendación fuerte, cuando sospecho de pielonefritis. Ya vamos a hablar de pielonefritis de la clínica, básicamente, por consenso. Síntomas que no se han resuelto o que recurren a pesar de 4 semanas de tratamiento. Mujeres en quienes tienen síntomas atípicos o que son gestantes, al igual que la bacteriuria sintomática. Acá están los medicamentos de elección para lo que es cistitis aguda no complicada. Fosfomicina trometamol, un sobrecito de 3 gramos, monodosis, importante, efectivo. También tenemos la nitrofurantoína. Acá hay que tener cuidado a la interpretar. Nitrofurantoína, ustedes van a decirle, cómprese nitrofurantoína macrocristales. La forma de monohidrato es de acción prolongada. Eso no lo hay en el Seguro Social, no hay en el MINSA, por ejemplo, hay que comprarlo, tiene un costo, no, es de acción prolongada, se da 2 veces al día. Y el que tenemos en los hospitales normalmente es la forma, la que no es tipo monohidrato de macrocristales, se da 4 veces al día. ¿Listo? 4 veces al día, 5 a 100 miligramos, 4 veces al día por 5 días en general. Miren, 5 días. Alternativas, cefalosporinas. Si hay resistencia cuando hay antibiogramas locales hechos, menos de 20%. Sulfas, es una buena alternativa también. Nitrofurantoína, fosfomicina, sulfas. 5 días, 3 días, ¿no? Con la de 160 a 800 miligramos. No en el embarazo, preferentemente cuidado sobre todo en los primeros meses del embarazo. Y en varones, el que mayor cistitis agudas, sulfas, sulfametoprim, pero acá el tiempo es mayor. ¿Ya? Cuidado. Ahora, pielonefritis no complicada, ya hemos hablado, ¿no? Sin factores de riesgo. Se define como en mujeres no embarazadas, sin alteraciones anatómicas o funcionales estructurales y o comorbilidades conocidas. ¿Ya? Por consenso, ¿cuál es la clínica? Fiebre, mayor o igual a 38 grados. Escalofríos, dolor en el costado, debajo de los hipocondrios, en el hipocondrio, náuseas, vómitos, sensibilidad en el ángulo costo vertebral, atrás, posterior, con o sin síntomas típicos de cistitis. Puedo tener dolor lumbar, fiebre y disuria. Podría haber. En todos ellos, en la pielonefritis siempre hay que tomar cultivo. En todos. Siempre. Y en las pielonefritis
complicadas y sobre todo si hay sospecha de alguna obstrucción, ¿no? Que pueden conducir a una urosepsis. En ellos hay, ante la sospecha, mal estado general, antecedente por ejemplo de cálculos renales. Si tengo esta sospecha de obstrucción por un cálculo u otra, pacientes adultos mayores que tienen antecedente de algún crecimiento prostático, en ellos tengo que hacer imágenes, estudio por imágenes, ¿no? Como dije, además de la interpretación del sedimento, cultivo, ¿no? Y las pruebas de antibiograma que ya les mencioné, para todos los casos. Los exámenes por imágenes, ¿cuáles podrían ser? La ecografía es muy útil para también cálculos, litiasis renal. Los cálculos renales por composición, ¿cuáles son los más frecuentes? A base de oxalato de calcio. En segundo lugar, ácido úrico. Por ahí va con las de estruvita, ¿ya? Y otros minerales. Tomografía y urografía excretora si el paciente persiste febril más de 72 horas, ¿no? Podría haber un cálculo enclavado que genera de repente una elevación de la creatinina, una falla renal. Cuidado, en procesos obstructivos pueden elevar la creatinina, la urea, ¿no? Puede ser una falla renal aguda. Si yo tengo un paciente que va por emergencia y tiene síntomas de dolor intenso, tipo cólico, unilateral, costo vertebral intenso, un sedimento patológico, una creatinina elevada, una Q2, una Q1, lo hospitalizo, lo pongo en observación al menos y complemento con los estudios, ¿ya? Complemento con una ecografía, puedo hacer una tomografía si tengo los medios. Cuidado, aquí ese es un tema de manejo, pielonefritis, es diferente, ¿ok? Medicamentos de elección, en esta revisión, quinolonas, ciprofloxacin o levofloxacin, ¿listo? De elección, hay otras, sulfas, cefalosporinas. En esta revisión, acá por ejemplo, primera línea, quinolonas, dependiendo si hay factores de riesgo de mortalidad, paciente shock séptico, chocado, séptico, carbapenems. ¿Listo? En una severidad intermedia tenemos algunas alternativas parenterales, ¿no? Por ejemplo, podemos tener cefepime, peperacilina, tazobactam y algunas cefalosporinas. Cuidado con los aminoglucósidos, ¿ah? Si paciente de enfermedad renal, hoy día llega un paciente a mi servicio, paciente de enfermedad renal estadio 4, un estudio para posibilidad de diálisis, ¿no? Estadio 5 es diálisis. Y va por emergencia y el médico que lo atiende dice, ya, sedimento patológico y tenía síntomas, amicacina, 1 gramo por 3 días. El paciente lo mandan a su casa, pero empeora, pues, ¿no? Ya no orinaba, se empezó a hinchar, edema, miembros inferiores, en la cara, porque los aminoglucósidos son nefrotóxicos, ¿no? Bien. En sepsis, realizar, según algunas guías, se recomienda hacer la QIT-SOFA, ¿no? QIT-SOFA, recomendación fuerte. El QIT-SOFA no usa laboratorio, solo usa criterios clínicos. Tomar un urocultivo y 2 hemocultivos, al menos, previo al uso de antibióticos, pero en sepsis. Administrar medicamentos de amplio espectro, parenterales. Si tengo sepsis, parenterales se recomienda, ¿no? Obviamente si está chocado, carbapenems o parenterales. Esto en la primera hora, ¿no? Normalmente no esperamos la primera hora. Muchas veces los pacientes vienen ya por varias horas de evolución y llegan hasta con shock séptico. De inicio apenas llegan. Tengo sospecha de que tiene síntomas urinarios, está con shock séptico. Shock séptico ya hemos dicho que es signos de hipoperfusión. Entonces allí doy tratamiento. Entonces cuando evalúo sepsis, tiene que haber una difusión orgánica, el puntaje es 2 puntos o más en el QIT-SOFA o en el SOFA. Ahora bien, ustedes alguna vez escucharon, antiguamente se hablaba de SIRS, ¿no? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 4 parámetros. SOFA, tenemos varios parámetros clínicos y laboratoriales. El QIT-SOFA solamente clínico, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, alteración del sensorio y presión sistólica. Entonces, las guías algunas recomiendan SOFA,
¿no? Pero mire, SOFA es PAFI, plaquetas, bilirrubinas, PAM, Glasgow, creatinina, volumen urinario, gasto urinario. No tenemos todos. Muchas veces no tenemos todo a la mano y rápido. Entonces, las guías, algunas revisiones han estado promoviendo que no se utilice, porque algunos se obsesionan. Quiero llegar al SOFA, quiero tener todos los parámetros para ver si tengo 2 puntos o más. No, ya no. Me tengo que coger, si tengo lo que tengo, puedo utilizar SIRS, puedo utilizar SOFA, lo que me ayude al diagnóstico. Si tengo varios criterios del SIRS, con un foco probablemente infeccioso, o varios parámetros del SOFA, o tengo casi todo el quick SOFA, si mi criterio clínico prevalece. ¿Listo? Y doy tratamiento apenas llego dentro de la primera hora. Ahora, medidas preventivas. Cistitis agudas no complicadas recurrentes. A todos, recomendación esta revisión de la New England, recomendación débil por si acaso. Abstinencia sexual. Está bien. Disminuir la frecuencia. Pero si me dicen no se puede, no usar espermicidas, dañan el urotelio. ¿Ya? Las mujeres se recomienda que una micción post-coito, fluidos, que tomen líquidos, no retener la orina, ¿no? El extracto de arándano. Está aquí, recomendación débil que está en las revisiones. Estrógenos, ¿no? En las mujeres posmenopáusicas, tópicas, y algunos bloqueadores de adición tipo edemanosa, entre otros, que a veces no son de mucha utilidad. Y aquí, en cistitis o infecciones urinarias recurrentes, el manejo antibiótico. Se establece, por ejemplo, se recomienda que las mujeres que ya han tenido infecciones urinarias a repetición, sin anomalías estructurales, que pueden hacerse el autodiagnóstico y empezar su tratamiento en base a lo que ya han venido tomando, ¿no? Porque obviamente han tenido varios procesos, no 3 veces en el año o 2 veces en los últimos 6 meses, podrían continuar por un tiempo más prolongado. O profilaxis antibiótica, por ejemplo, en pacientes en postcoito, ¿no? Nitrofurantoína, una tableta, sulfametoxazol, no cefalexina. O un poco más prolongado por las noches, igual nitrofurantoína, sulfa, cefalexina, fosfomicina cada 10 días, ¿no? Esas son unas referencias para lo que es cistitis aguda complicada recurrente. Ahora bien, y ya para terminar, el que me levante la mano y me diga por qué, vamos a decir solamente la respuesta. Paciente mujer de 55 años acude por emergencia por referir disuria y dolor lumbar. Al examen, regular estado general, una presión de 120/80, frecuencia cardíaca 78, temperatura 38, tórax sin particularidades, no de ruidos. Y en abdomen tenemos un dolor en el hipogastrio, McBurney, punto de McBurney negativo, sedimento de orina más de 100 leucocitos por campo, células epiteliales 2 a 4, hematíes 6 a 8, bacterias 3 cruces, biocito 25%. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver ahí, me levanto primero, a ver, y después aquí. Susténtame. Por el dolor lumbar y la fiebre de 38 grados. Dolor lumbar, fiebre. ¿Complicada o no complicada? Para completar. Está complicado. No complicada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Complicada o no complicada? ¿Alguien más? Ya creo que. ¿Alguien más? ¿Alguien más está de acuerdo o en desacuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya. A ver. Ya. Ya pasó. No, o sea, no estaba de acuerdo. ¿Ah, sí? A ver. No estaba de acuerdo. No, o sea, le dije que no. Ya, ¿por qué? O sea, yo pienso que es cistitis complicada. O sea, se puede confundir la clínica, pero como factor de riesgo creo que no nombró. Eran gestantes, o sea, por los factores que me estaban nombrando, supongo que la paciente mejor de 55 años, por la edad, podría complicarse. Estábamos bien, pero malogramos una parte. Ya, ahora lo vamos. Ahí nomás. Ya no. Ya digo cistitis. Ya. Bien, fiebre. ¿Sí?
Dolor lumbar, ¿sí? ¿Qué más? ¿No está hipotenso? ¿Tiene síntomas dolor? ¿No? Tipo cistitis, ¿no? Puede haber síntomas de cistitis, hay un dolor en el hipogástrico, el sedimento totalmente patológico, ¿no? Y dijimos ya, nos dijo pielonefritis, todos la mayoría están de acuerdo y nos dijo que era no complicada. Y la edad es postmenopáusica. A ver, o me he olvidado de decir. No, sí. Acá. ¿Dónde está? Postmenopáusicas, ¿no? Premenopáusicas, pero les he dicho que es por exclusión. El grupo más pequeño está acá. No, pero por definición, las postmenopáusicas entran en el grupo de complicadas. Por eso hace énfasis en las premenopáusicas, ¿no? Cuidado, ¿eh? No me van a decir, no dice. No. O sea, básicamente no lo vamos a entender. Ahí no queda. Ahí va medio nomás, ¿eh? Hasta ahí. Nada de medio, porque dijimos cistitis, no tiene nada que ver aquí. Está lejos todavía, lejos. A ver, aquí, para los que me han dicho de tomo la palabra aquí, este es el antibiograma de la misma paciente. Postmenopausia. Antibiograma. 10 a la quinta, ¿no? Cumple el criterio. Escherichia coli. Y tenemos así, la bacteria Escherichia coli ha sido expuesta a toda esta lista de antibióticos. Ceftazidima, cefotaxima, cefalosporinas, quinolonas, aminoglucósidos, fosfomicina, imipenem, trimetoprina, tobramicina, y todos son sensibles con su concentración inhibitoria mínima. Para cada bacteria es diferente. Le sale un valor y de acuerdo a eso se establecen algunos valores relacionales, hay establecido ya por algunas guías de laboratorio, y dan que todo esto es sensible. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? Para completar el punto, o si no, y después pasamos aquí y ahí a ver, paramos, a ver. Antibiótico oral con quinolonas. Antibiótico oral con quinolonas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo creo que o sea, si es ya complicada, no sería por el bien que lo vemos ahí, de ella se completaría el labio oral. Yo le pondría el antibiótico Parenteral. Sí, Ya, ¿estamos de acuerdo que es quinolona? Sí. Ya. A ver, ¿dónde está la paciente? Es complicada. Y tiene más riesgo de. Por lo tanto, es preferible parenteral, ¿no? Mayor sí. Un punto medio lo vamos a dejar, ¿ya? Y no acaba. Un segundo. ¿Tu apellido, por favor? Noguera. Rafael. ¿Y tu apellido? Merma, ¿qué más? Ya. Ahora, a otras personas que no me han participado. Bien, este es otro caso. Paciente mujer de 34 años con gestación de 10 semanas, que en control prenatal se evidencia bacteriuria sintomática. ¿Cuál de las siguientes medidas les parece más apropiada? Vigilancia estrecha, y si aparecen síntomas, iniciar tratamiento antibiótico empírico con amoxicilina 7-10 días. Tratamiento empírico con fosfomicina, dosis única de 3 gramos. Tomar muestra para urocultivo y comenzar de inmediato tratamiento empírico con ciprofloxacina durante 7 días. Ecografía para descartar complicaciones urocultivo e iniciar tratamiento empírico con nitrofurantoína 5 a 7 días y ninguna de las anteriores. A ver, allí. De los dos, ¿quién me levantó primero? Ya. Ya, los dos. Ahí paramos y si no, atrás. Ya. A ver. La B, tratamiento empírico con fosfomicina 2. ¿Por qué? Porque, bueno, como usted mencionó, en bacteriuria sintomática, sobre los grupos que se le dan tratamiento, que es en gestantes y en cirugías. Ya, es que está. Sí, de gestantes, que con bacteriuria sintomática, y bueno, que mencionó que la fosfomicina era más apropiada. ¿Y por qué la fosfomicina y no, por ejemplo, nitrofurantoína, no por qué amoxicilina, no por qué las otras alternativas? ¿Por qué fosfomicina?
sea, ya hemos definido, está perfecto el diagnóstico, hasta ahí tenemos la mitad de la participación correcta. Pero, ¿por qué esta alternativa? Ya, opto por tratar. A ver, lo dejo ahí pendiente y después como vemos seguir el orden. A ver, atrás me dijo, por favor. O ya no quiero. ¿Ya no? No sé, ya sé. No, hay un ratito, por favor. Sí. Primero porque es gestante, no hay que tratar esta fibrosis traumática. El estudio positivo para ver también, ¿no? De qué agente estamos en un tratamiento de ciclo, porque como está gestando podemos traer daño al producto si estamos O sea, empezamos con empírico con ciclo, previo al cultivo. Ya, y dijimos al último. Bueno, yo también pienso que la C, pero de repente, ¿La C? o sea, en vez de ciclos de repente podríamos dar metalactámicos, o sea... No, pero no, estamos inventando una alternativa más. ¿Cuál? ¿La C? ¿O la E? Puede ser la E, ¿ah? Depende de la E. Ya, La E, ya. Una que me encanta, ya. A ver, de los que levante ahora, ¿quién más? A ver. A ver, ¿por qué no podría dar? ¿Por qué no esta la primera? Hay que tratarlo, ¿no? Sí, Ya. hay que tratarla. Ya, a ver, ¿por qué? Yo creo que no, porque el objetivo es que salga, se demora varios días. Tomar muestras para ya. También lo descarté porque yo creo que... No, pero ya puede demorar varios días, pero le puede iniciar ciprofloxacina o no. Sí, pero digo que en embarazados se recomendaba metalactámicos. Ya. ¿Y la D? ¿Por qué no? Dijo que había que tener cuidado de mi primera y después de ¿Y la ecografía no me sirve? Sí, pero no hay que tener por ahí. Ya. ¿Y ninguna? Bueno. Ya. Ahí damos media participación, si era correcta. Vamos a ver, espérense. Una participación más, a ver, acá. La primera, ¿Cuál es la alternativa correcta? para mí la E. La E, ya. La primera, ¿por qué? La primera la descarto porque no es necesario que tenga síntomas. La segunda, la profundicina sería como segunda opción después de un metalactámico. La tercera, evitamos ciprofloxacino. En embarazadas, se entra por la marina, como dijo mi compañera, evitamos el primero y el tercer trimestre, tiene 10 semanas. Entonces, la alternativa correcta para ti es. Sería empezar el tratamiento empírico, pero con metalactámico, sería la E. Ya. Ya. Hasta ahí nomás. Lo que mencionamos, primero, vigilancia estrecha, no porque quiere decir que la vamos a dejar sin tratamiento, y es gestante, y tiene alto riesgo de hacer infecciones, ¿no? Pielonefritis, retardo del crecimiento intrauterino, etc. Descartado. Nadie dijo esta alternativa. La D, le tomo una ecografía para descartar complicaciones. No me menciona nada del enunciado y es la primera atención, ¿no? Entonces, ¿por qué tomar o demorarla en hacer una ecografía? A menos que tenga sospecha de una obstrucción que no me menciona el enunciado, ¿no? Una obstrucción de vía urinaria. Urocultivo, ya sí, iniciar tratamiento empírico con nitrofurantoína. Como bien se dijo, cuidado en el primer trimestre y en el último. Quienes me escogieron la C, tomar muestra de orina para urocultivo y comenzar de inmediato tratamiento empírico con ciprofloxacina durante 7 días. Quinolona es el medicamento que encontré jamás puedo darle embarazada. Creo que esta categoría C o D, creo. Teratogénico, totalmente. Aborto. No, cuidado, en serio. Era una alternativa grosera. Yo podría estar entre estas dos, pero si tengo que escoger una alternativa, es la B.
No necesito tomarle cultivo porque puede ser que no tenga los medios. Tengo que tratarlo. Ya, pero si tengo solo donde tenga fosfomicina, dijimos que es una buena alternativa. Es cierto que la primera opción es betalactano. Pero si solo dispongo de fosfomicina, ¿por qué no? Si está entre las alternativas y no tiene contraindicaciones. Y es monodosis. Encima es monodosis. Pero es muy cara. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está la fosfomicina? Está, la comercial creo que está en 30 soles. Pero si la tengo disponible en el salud, o sea, sería la mejor opción, la B. Si hubiese una que diga betalactámicos, bueno, podríamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijimos? A medias, ¿ah? Y lo dijiste bien. Pero con algunas cositas más bien. ¿Tu apellido es? Recoba. ¿Recoba qué más? Ugarte. Ugarte. Y bien, ha estado muy atenta ahí, que me ha desglosado algunas cosas. Bien, eso sería todo. Gracias.